Hola amigos y amigas de Escuela PCE, bienvenidos a un nuevo vídeo de refuerzo del temario por escrito. En este vídeo veremos la época de la historia de España conocida como Al-Ándalus. Al-Ándalus es el nombre que dieron los musulmanes a la península ibérica. Los visigodos eran pueblos procedentes de Europa y dominaron la península desde el siglo V después de Cristo. En el siglo VIII se enfrentaron a una grave crisis. Después de la muerte del rey Witiza, el reino visigodo se encontraba en conflicto entre los hijos de este y el nuevo rey Rodrigo. El conde don Julián, partidario de los hijos de Witiza, ayudó en el año 711 con sus barcos a cruzar el estrecho de Gibraltar a una partida de bereberes encabezados por el general Tarik. Estos entraron en la península desde el norte de África, el actual Marruecos. Vencieron al rey Rodrigo en la batalla de Guadalete, poniéndose fin así al dominio visigodo. Comienza la era musulmana, la era de Al-Ándalus. Unos años después, en el 756, Abderramán I, de la dinastía Omeya, desterrado de Damasco, desembarcó en la península y fundó el Emirato de Córdoba. Sus territorios estuvieron bien organizados gracias a una administración llevada a cabo por sus ministros y gobernadores. Dividió el Emirato en 7 provincias. El emir tenía el poder absoluto y en la corte la administración del Estado estaba encabezada por el Hashif, o primer ministro, y los visires, que eran una especie de ministros. Los valíes se encargaban de gobernar los diferentes territorios. Los encargados de impartir justicia eran los cadíes. También estaba el Consejo Coránico, que se encargaba de los asuntos religiosos. Aquí se inicia el esplendor de Al-Ándalus y comienza la construcción de la mezquita de Córdoba, como símbolo del poder político y religioso que ostentaba el emir Abderramán. Más tarde, se crearon nuevas ciudades como Tudela o Murcia. Se construyó una armada y se intensificó la actividad comercial en Al-Ándalus. También se consolidaron las relaciones artísticas e intelectuales con otros espacios del mundo islámico. Esta fue la etapa de mayor esplendor del Emirato de Córdoba. Con la muerte de Abderramán II, en el 852, se produjo una crisis económica y política que duró 60 años. Muchos árabes no aceptaban que el emir, que hasta entonces era una especie de jefe de jeques, se hubiese convertido en un déspota oriental. Después nos encontramos con la época del Califato de Córdoba. En el 929, Abderramán III se proclama califa y rompe del todo con Bagdad. Esto suponía la independencia política y religiosa de Al-Ándalus. Para conseguirlo, todo dependía de la riqueza del Estado y la fuerza del ejército. Es el periodo de máximo esplendor de la historia de Al-Ándalus. Abderramán III puso paz en Al-Ándalus y frenó el avance cristiano. A su muerte le sucede su hijo Al-Hakán II, época en que predominará la paz con los cristianos. A la muerte de Al-Hakán II le sucede Al-Mansur, un hashif que suplantó al califa Hisham II. Al-Mansur lanzó numerosas campañas militares contra los cristianos y a su muerte, en el 1002, el califato entró en crisis, dividiéndose en lo que se conoció como los reinos de taifas. Entre 1002 y 1031, la unidad de Al-Ándalus quedó rota en unos 20 reinos. Los más poderosos fueron el de Zaragoza, Toledo y Sevilla. Estaban gobernados por árabes y muladíes, que eran cristianos convertidos en islam. Otros estaban en manos de eslavos y otros en manos de bereberes. Los reyes cristianos aprovecharon la desunión de los reinos de taifas para exigir fuertes tributos, llamados parias, a cambio de protección para no ser atacados.
Por otra parte, los cristianos seguían avanzando, reconquistando los terrenos de los musulmanes. En 1085 cae Toledo en manos de Alfonso VI. El resto de las taifas se ven amenazadas y buscan ayuda de los almorávides. Estos eran un movimiento de renovación religiosa del Islam impuesto entre las tribus bereberes del Atlas marroquí y que crean un poder político con capital en Marrakech. La llamada de los musulmanes españoles es la excusa para desembarcar en la península y eliminar los reinos de taifas. El imperio almorávide duró pocos años, ya que el Magreb fue conquistado por nuevas tribus bereberes, los almohades. Los almohades tardaron en controlar al Andalus, por lo que se vuelve a hablar de segundas taifas. Hasta 1195 mantienen la unidad andalusí. Derrotaron a los cristianos en Alarcós, Ciudad Real. Después de la derrota de los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, el imperio almohade se desmoronó por una crisis interna y por una mayor ofensiva de los reinos cristianos. Fernando III de Castilla, apodado el Santo, conquista el valle del Guadalquivir, y Jaime I el Conquistador se hace con Valencia y Baleares. A la ofensiva cristiana del siglo XIII solo sobrevive Muhammad I de la dinastía nazarí, que controla Málaga, Granada y Almería. Fernando III le admite como vasallo y acepta su soberanía en el reino de Granada. Esto le permite cobrar tributos y enviar a ese reino población musulmana de las zonas conquistadas. Sobrevive tantos años gracias a la habilidad de su diplomacia, la difícil topografía de esta zona de España y los problemas internos de los territorios cristianos. El periodo de máximo esplendor del reino nazarí de Granada se produce entre 1333 y 1394. Después sobreviene una crisis que termina con el sultán Boabdil entregando el reino a los reyes católicos. Después de esta conquista de Granada, los musulmanes fueron obligados a convertirse al cristianismo. Los conversos serán conocidos como moriscos. Los moriscos nunca estuvieron del todo bien considerados y sufrieron persecuciones y represión. Finalmente fueron expulsados de la península en el 1609 bajo el reinado de Felipe III. Durante la época del Andalus, la sociedad estaba compuesta principalmente por hombres libres que a su vez eran dueños de tierras, comercios y talleres. Existía una considerable variedad étnica. Por un lado estaban los árabes, que aunque eran minoría, acapararon los grandes comercios y las mejores tierras. Los bereberes eran tribus del norte de África que ocupaban cargos de menor importancia que los árabes. Los muladíes eran cristianos que se convirtieron al Islam para obtener beneficios fiscales. En ocasiones protagonizaron revueltas por el aumento de los impuestos. Los mozárabes eran cristianos que permanecieron en territorio musulmán. También estaban los judíos, que gozaban de un cierto estatus económico. Por último, estaban los esclavos, que trabajaban las tierras en condiciones muy duras. La estructura económica del Andalus estaba basada en centros urbanos de considerable tamaño y una agricultura con fines comerciales. Introdujeron la parcería, que es un tipo de contrato en el que el campesino paga al propietario de la tierra un porcentaje de la cosecha. Los musulmanes cultivaron principalmente vid, olivo y cereales, y ampliaron las zonas de cultivo. También cultivaron arroz, algodón, caña de azúcar y árboles frutales. La ganadería fue fundamentalmente ovina. En el Andalus, la ciudad se convirtió en el gran centro político y comercial. En ellas se desarrolló una importante industria artesanal de seda, lana, lino o cáñamo. También la artesanía del cuero o la cerámica. El comercio fue uno de los pilares más importantes de la economía andalusí. Este estaba localizado en los zocos de las ciudades, que eran algo así como mercados.
La moneda que utilizaban fue el dinar, que era de oro, y el dirham, que estaba hecho de plata. Estas monedas también se intercambiaban con los reinos cristianos. El legado cultural dejado por los musulmanes en la península es muy amplio. Los musulmanes crearon escuelas y universidades, introdujeron técnicas de cultivo y especies como la palmera. También dejaron su impronta en la lengua y cultura españolas. En cuanto al legado artístico, podemos observar obras arquitectónicas como la Mezquita de Córdoba, de época califal, la Aljafería de Zaragoza o la Giralda de Sevilla, ambas del período de los reinos de Taifas, y la Alhambra, del reino nazarí de Granada.